Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Dura salida de Engin Agurek. Mi familia sufrió este dolor por su culpa. Engin Agurek, conocido por su carácter reservado y su capacidad de transmitir emociones intensas en la pantalla, rompió el silencio en un momento de inusual vulnerabilidad. Sus palabras, cargadas de dolor y determinación, dejaron claro que lo que había sucedido con su madre y su familia no era simplemente una cuestión personal, sino una herida abierta que aún sangraba. Durante una entrevista breve pero intensa, se le notó conteniendo la rabia, esa que solo se siente cuando se ha sido testigo de una injusticia prolongada. Su voz temblaba levemente, aunque su mirada mantenía la firmeza de quien ha decidido no callar más. Todo es culpa de ellos, dijo con una calma peligrosa, como si esas palabras llevaran años ardiendo en su interior. Nadie esperaba una declaración tan directa de alguien cuya trayectoria profesional ha estado marcada por la mesura y la discreción. Sin embargo, cuando habló de su madre, algo cambió en su tono, como si su voz se volviera más grave y su rostro más sombrío. No especificó nombres ni dio detalles, pero el peso de su acusación se sintió como una sentencia. El actor no necesitó levantar la voz para hacer temblar los cimientos de lo que parecía una fachada estable. Todo es culpa de ellos, repitió, esta vez casi en un susurro, como si masticara cada palabra con amargura. La familia de Engin Agurek siempre había sido un pilar en su vida, especialmente su madre, de quien hablaba con orgullo y devoción en contadas ocasiones. Para él, ella era sinónimo de sacrificio, fuerza y ternura. Cuando el dolor la alcanzó de manera tan cruel, su mundo interior pareció derrumbarse. Ellos, esa palabra que repitió varias veces, no necesitaba mayor explicación, se entendía que hablaba de quienes les habían fallado, de quienes, según él, habían causado el sufrimiento injustificado. Cada vez que lo mencionaba, parecía mirar más allá de la cámara, como si viera los rostros de los responsables. Algunos presentes notaron cómo sus manos se cerraban en puños mientras hablaba, pero no había ira descontrolada, sino una rabia fría, controlada, como si ya hubiera llorado todo lo que había que llorar. Engin Agurek no estaba buscando compasión ni titulares, sino simplemente liberarse de una verdad que le pesaba. La vida puede ser cruel, pero cuando esa crueldad es provocada por decisiones humanas, duele el doble, murmuró con la mirada fija en un punto lejano. En ese momento, pareció no estar hablando solo como hijo, sino como hombre marcado por la impotencia. Nadie osó interrumpirlo. No hacía falta que detallara la injusticia. Bastaba con observar su expresión para entender la magnitud de lo vivido. El silencio posterior a sus palabras fue más elocuente que cualquier descripción. Incluso quienes no sabían lo ocurrido con su familia sintieron una punzada en el pecho. Las emociones de Engin Agurek eran tan genuinas que traspasaban la barrera de lo privado. En ese instante, dejó de ser el actor inalcanzable para convertirse en un ser humano con heridas profundas. A lo largo de su carrera, Engin Agurek ha ganado el respeto del público por sus interpretaciones llenas de verdad. Pero esta vez no interpretaba un papel, era él mismo, enfrentando un dolor que no podía fingirse. El ambiente en el lugar se volvió denso, como si todos contuvieran el aliento. Pocas veces se había visto a Engin Agurek tan despojado de armaduras, tan transparente. Su sinceridad fue como una bofetada a una realidad que muchos prefieren ignorar. Y aún así, no buscaba justicia mediática, sino simplemente ser escuchado. Los ojos de Engin Agurek se humedecieron en un momento, pero no permitió que la lágrima cayera. Esa resistencia fue más conmovedora que el llanto. Era evidente que lo dicho no era fruto de un arrebato, sino el resultado de una acumulación de dolores. Mi madre no merecía eso. Nadie en mi familia lo merecía, dijo con voz firme, mirando al vacío. Las palabras parecían salirle desde lo más hondo, cargadas de años de silencio. Era su forma de proteger la dignidad de los suyos. No quiso entrar en detalles porque, según él, lo importante no era el qué, sino el por qué. Su objetivo no era exponer a nadie, sino recordar que hay líneas que no deben cruzarse, y que cuando se hace, el daño es irreversible. Todo es culpa de ellos.